Buenos días, bienvenidos todos a esta actividad programada a través de la plataforma tecnológica de Zoom y de el nivel especializado de actualización en ginecología y obstetricia. En la mañana de hoy vamos a hablar un poco de la RPM, la ruptura prematura de membrana, y el desafío que representa el diagnóstico en aquellas pacientes en las cuales la pérdida de líquido no se hace evidente. ¿Y qué podemos hacer para tratar de hacer ese diagnóstico en esas pacientes que no está claro en nuestro medio? Ok, para contextualizar el tema de ese diagnóstico de la ruptura prematura de membrana, vamos a iniciar la actividad con un caso clínico. Ese caso clínico va a estar presentado por la doctora María Muñoz, residente del primer año de ginecología y obstetricia. Adelante, doctora. Buenos días. Vamos a iniciar con lo que es el caso clínico. Se trata de paciente femenina de 25 años de edad, natural y procedente de la localidad, quien es ingresada el día 2/6 de 2020 a las 4 de la tarde. Su motivo de consulta es referida por especialista por presentar pérdida de líquido transvaginal. En el resumen de ingreso se trata de paciente natural y procedente de la localidad, quien cursa con cuarta gesta de 23 semanas más 5 días por fecha última regla. Acude referida por especialista por presentar pérdida de líquido transvaginal de moderada cantidad con olor a cloro desde hace un mes de evolución. Paciente con antecedentes de cerclaje cervical realizado en abril de 2020, motivo por el cual es evaluada por equipo médico de guardia y se decide su ingreso. Niega antecedentes familiares de importancia. En sus antecedentes personales también niega antecedentes de importancia. En sus antecedentes ginecostétricos es una tercera gesta, 2 abortos, una para, donde el primer aborto fue el 2013 de 20 semanas, donde ella refiere que comienza a presentar sangrado transvaginal. En el segundo fue en el 2016, a las 6 semanas. Aquí también ella refiere pérdida de sangrado. Se realiza un cerclaje en el 2018 a las 23 semanas. Después de una semana, la paciente refiere que presenta contracciones uterinas dolorosas, donde obtiene un parto inmaduro. En tus antecedentes actuales de este embarazo, se realiza un cerclaje uterino el 23/4 del 2020. En sus hábitos psicobiológicos, niega hábitos tabáquicos, alcohólicos, drogas, es de raza mestiza, católica, estado civil concubina y tiene 7 años de unión con su pareja. En una actividad física niega, tiene una alimentación balanceada, inmunizaciones niega, ocupación de la pareja comercial. En el examen funcional niega cefaleas, náuseas, acufenos, sangrado genital y epigastralgia. En el examen físico de ingreso es una paciente que luce en regulares condiciones generales, euneica, afebril al tacto, hidratada, llenado capilar menor de 3 segundos, una tensión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 79 y una frecuencia respiratoria en 19 respiraciones por minuto. A nivel del abdomen, útero grávido, con una altura uterina de 23 centímetros, feto único longitudinal podálico, dorso izquierdo. Una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Movimientos fetales presentes, una dinámica uterina palpable durante la evaluación. En el examen genitales se realiza una especuloscopia evidenciándose una vagina de paredes rugosas con pliegues transversales de coloración rosada sin lesiones aparentes. Cervix de coloración rosada, se evidencia material de sutura en cuello uterino y se difiere el tacto. El ecosonograma de ingreso, su conclusión fue una gestación única intrauterina de 23 semanas por biometría fetal y le realizan una cervicometría que da para 2.4. En el diagnóstico de ingreso, es una cuarta gesta de 23 semanas más 5 días por fecha última regla, ARO, A, ruptura prematura de membrana de larga data, B, riesgo de corionitis, C, incompatibilidad cervical corregida con cerclaje cervicuterino, D, pérdida fetal recurrente y E, riesgo de incompatibilidad de grupo. En el plan es hospitalizar en sala de parto, una hidratación y antibiótico-terapia con cefazolina o cefalotina, 2 gramos viendo venosa cada 6 horas. Para clínicos, hematología, BCG, PCR, procalcitonina, BCG, BDRL, HIV y una vigilancia materno-fetal. Posteriormente, iniciar esquema de maduración cervical y control ecosonográfico. La paciente ingresa con un urocultivo patológico desde el día 27/5 del 2020, con 100 unidades formadoras de colonia con una Escherichia coli.
lo cual ella refiere recibir tratamiento a base de ciprofloxacina durante 6 días y es omitido al momento del ingreso. El día 3 en su evolución se recibe para clínicos con una hemoglobina de 10.2, unos hematocritos de 31.4 y unos leucocitos que están elevados en 11.860, unas plaquetas en 261.000, con unos segmentados, disculpen, en 85, una PCR en 0.10, una BCG en 55 y una procalcitonina en 0.08. Se solicita interconsulta por el servicio de perinatología. Es evaluado por el servicio de alto riesgo obstétrico, donde se sugiere el traslado a su servicio. Pendiente toma de muestra de creatinina en fondo de saco posterior a los 3 días de tratamiento con antibiótico-terapia. Preparar material para la amniocentesis. En revista médica en conjunto de guardia se decide material en sala de parto para cumplir antibiótico-terapia. El 4 está pendiente de cumplir antibiótico-terapia. El 5 se realiza una cervicometría con edad para 0.95 milímetros. Se realiza un ecosonograma, el cual la conclusión fue una gestación única intrauterina para 23 semanas por biometría fetal y un Doppler normal para vasos estudiados. El día 5 se anexa diagnóstico de infección de tracto urinario y se solicita valoración por infectología. El día 8 se realiza una cervicometría que da para 1 centímetro. El día 9 se recibe interconsulta por infectología, quien sugiere mantener ciprofloxacina oral. Se solicita interconsulta por psiquiatría. Se recibe creatinina en fondo de saco que da 0.16, ya que el corte de la creatinina es 0.1. Lo tenemos positivo. El día 6 se anexa tratamiento con gentamicina, se anexa también clindamicina, eritromicina. Se recibe resultados de laboratorio que reporta una procalcitonina en 0.37, una BCG en 30 y una PCR en 2.42. Aquí tenemos los resultados para la comparación el día 13 al día 2. Aquí en el día 2 tenemos, como ya le había mencionado, unos leucocitos aumentados en 11.816 y segmentados en 85%, que también están elevados. Aquí los resultados de PT, PTT y VH-BDRL se encuentran dentro de los límites normales. También tenemos los resultados de PT, PTT, VIH y BDRL dentro de los límites normales. Resultados de laboratorios del primero y del 9, con una creatinina en fondo de saco del primero de 0.46 y del 9 en 0.16, el cual da positivo porque ya le había dicho anteriormente que el punto de corte es 0.1. Tenemos una PCR del primero que da 0.10 y del 9 2.42, que está elevada. La BCG la tenemos del primero 55 y el 9 tenemos del 30. Tenemos la procalcitonina 0.08 y 0.37 para el día 9. No indica un proceso inflamatorio. En diagnósticos actuales tenemos una cuarta gesta de 25 semanas más un día por fecha última regla, ARRO, ruptura prematura de membrana de larga data, riesgo de corioamnionitis, incompatibilidad cervical corregida con cerclaje cervicuterino, pérdida fetal recurrente, riesgo de incompatibilidad de grupo, infección del tracto urinario. Ella está recibiendo gentamicina, ya lleva sus 3 días con la clindamicina, tiene 11 días de hospitalización con 9 en sala. Y la paciente está pendiente de cumplir antibiótico-terapia para la realización de la amniocentesis. Ok, muchas gracias a la doctora María por conceptualizarnos esa RPM que no es franca, donde no hay una pérdida franca de líquido, ¿verdad? Y vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico en nuestro medio. Y para continuar con este desafío diagnóstico que tenemos en el manejo de estas pacientes con RPM, en la actividad de hoy planteamos los siguientes objetivos: motivar la educación médica continua, fomentar la discusión de casos clínicos locales, establecer los métodos paraclínicos disponibles en nuestra localidad para hacer el diagnóstico de RPM en esas pacientes donde no se evidencia franca pérdida de líquido, determinar las opciones de tratamiento en pacientes con sospecha de RPM, proponer temas para trabajo de investigación relacionados con el diagnóstico de este tipo de pacientes con RPM y, por supuesto, proyectar estos resultados obtenidos a todas las instancias, áreas, servicios que estén relacionados con esta problemática para poder mejorar la calidad de atención a las pacientes y a sus bebés. Bueno, todo diagnóstico comienza con una evaluación clínica que se le hace a la paciente, comienza con el interrogatorio. La paciente va a referir que pérdida de líquido claro, que baña las piernas, o que moja la cama, o que moja la bluma. Y en el examen físico
vamos a ver cuando coloquemos la especuloscopia las pérdidas francas de líquido amniótico o echamos mano de las maniobras como Tarnier y Valsalva. Entonces, cuando hacemos revisión de la bibliografía, no solamente nosotros aquí en forma local tenemos inconvenientes a la hora de diagnosticar las RPM o las pérdidas de líquido en las pacientes que realmente no se le evidencia salida de líquido a través del orificio cervical. Entonces, revisando lo que es el consenso FAJO del 2018, la propuesta o el protocolo de atención que tenemos nosotros aquí en el país, que es el del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y en forma regional, vamos a decir, hacia el compendio que tenemos en el boletín NEDA del 2019, nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos o qué es lo que todos esos consensos y compendios nos dicen que podemos hacer. Desde el punto de vista FAJO, mencionan 3 test. Podemos hacer el test de cristalización, el test de nitracina, que es el mismo test de pH, y los test de inmunocromatografía. A nivel nacional, el protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud menciona 2 test, que son el test de nitracina y el test de creatinina en fondo de saco. Si lo comparamos con la FAJO, también menciona el test de nitracina, que es el mismo test de pH, pero no menciona la creatinina en fondo de saco. Cuando revisamos el nivel especializado de actualización que tenemos a nivel local, que es un compendio de la revisión de consensos y protocolos a nivel mundial, pero adaptado a nuestro medio, desde el punto de vista de la creatinina en fondo de saco, solamente la menciona el Ministerio del Poder Popular y el boletín NEDA, y la determinación de beta-HCG en fondo de saco solamente lo menciona el boletín NEDA. Cuando hablamos de los biomarcadores solamente lo menciona la FAJO y el boletín NEDA no lo menciona el Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero el boletín hace la acotación de que hay que adaptarlo a nuestros medios porque en nuestro medio no disponemos de esos biomarcadores. Desde el punto de vista local, ¿qué tenemos para hacer? Tenemos para hacer el test de nitracina, que es la determinación de pH en fondo vaginal. Para hacer el test de nitracina se coloca el espéculo y se introduce la tira reactiva en fondo de saco y luego se compara con la etiqueta que trae el frasco en su parte externa para poder establecer el pH. Ok, el otro test que también está reportado tanto en la FIGO como en el boletín NEDA es el test de cristalización o arborización. Para ese test tiene una limitación cuando hay infecciones activas, sangre, meconio o semen. ¿Cómo se hace? Se coloca el espéculo, ¿verdad? Y se tiene que aspirar, tiene que haber líquido en fondo de saco, porque ese líquido hay que aspirarlo, se coloca una gotita en una lámina portaobjeto, se le coloca el cubreobjeto y se mira en el microscopio si hay la presencia de formación de helechos o forma de hojas de helecho, que es lo que hace que la prueba sea positiva, demostrando el líquido amniótico en fondo de saco. El otro test es el test de creatinina en fondo de saco, que lo menciona el Ministerio del Poder Popular y el boletín NEDA. Para este test consiste en instilar 3 cc de solución, o sea, se coloca el espéculo, se instilan 3 cc de solución fisiológica y luego eso se vuelve a aspirar y eso se manda al laboratorio. Un resultado se considera positivo tanto por el Ministerio del Poder Popular como por el punto de corte, que es el punto LUNA establecido en nuestra institución, de mayor de 0.1 miligramos por decilitro. Existen otros estudios, otras instituciones que tienen un punto de corte diferente, pero realmente el estudio realizado en nuestra institución coincide con la mayoría de los estudios e incluso con el establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es 0.1. Pero también es un estudio cuya muestra está limitada en aquellas infecciones activas, cuando hay sangre, cuando hay meconio o cuando hay semen. Otro de los marcadores que lo menciona FIGO y el boletín NEDA son los biomarcadores en secreción vaginal. En nuestra región, estos biomarcadores no contamos con su disponibilidad, son de difícil acceso por su costo. Tienen la ventaja de que no interfieren con semen ni con ningún otro fluido, tienen una sensibilidad, por lo menos que es el AmnioSure, de 99% y una especificidad de 98%, y tomarle la muestra es súper sencillo. Sin colocar espéculos, se introduce el hisopo en la vagina, se gira y durante un minuto, y ese hisopo se va a introducir en un frasquito, en un tubito con solvente que trae el mismo equipo. Luego ese hisopo se descarta y dentro de ese solvente metemos la tira reactiva que
trae el equipo y vamos a ver lo siguiente. Ahí está la toma de muestra. Primer paso, se introduce el hisopo, se gira, se introduce dentro del tubito con solvente, se gira, se descarta ese hisopo, se introduce la tira reactiva y se lee de la siguiente manera. Si aparecen dos franjitas rojas o anaranjadas, estamos en la presencia de líquido amniótico en fondo de saco y planteamos la ruptura prematura de membrana. Si aparece una sola rayita, no hay ruptura de membrana. Y si no aparece ninguna rayita, el test es inválido y hay que repetirlo. El otro test que no tenemos disponible en la localidad, pero que existe, es el Actin Pro, que también la toma de muestra es similar, muy similar a la anterior, con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 90%. Y también tiene la ventaja que no interfiere con ningún otro fluido que pueda tener la paciente a nivel vaginal. Ahora bien, el otro estudio que solo se establece en el protocolo de atención, en el protocolo de especialización NEDA, es la determinación de beta-HCG en secreción vaginal. Para esto se coloca el espéculo a nivel vaginal, se instilan 3 cc de solución fisiológica y luego se va a aspirar y colocar en un tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo se centrifuga a 3000 revoluciones por minuto y el sobrenadante se envía al laboratorio. Este estudio tiene un poco de limitación cuando hay sangrado a nivel vaginal. Esta determinación de beta-HCG en fondo del saco tiene puntos de cortes que difieren. Hay estudios que han sido realizados a nivel internacional, por ejemplo en China, donde el punto de corte en un estudio dio para 50 miliunidades por mililitro, otro dio para 35 unidades por mililitro. En Venezuela también se han hecho estos estudios, uno hecho en Caracas, otro hecho en Valencia, donde reportan puntos de corte de 17.1 a 14.7. O sea, la sugerencia va a ir orientada hacia, hay que determinar el punto de corte en nuestra institución. Entonces, una vez que ya tenemos las diferentes pruebas, tanto conocemos las que se hacen a nivel internacional y las que podemos hacer aquí a nivel local, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos una paciente en la que tengamos sospecha de que hay una RPM? Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de confirmar el diagnóstico de RPM, establecer la edad gestacional, y esto lo podemos hacer a través del examen físico y en nuestro medio del test de pH, el test de cristalización, la creatinina en fondo de saco. Y descartar, en ese momento que hagamos el diagnóstico, descartar cualquier alteración que contraindique continúa con el embarazo, por ejemplo, corianonitis. Luego tenemos que empezar a hacer el control de los parámetros inflamatorios. Tenemos que solicitar leucocitos, PCR, procalcitonina, BCG, examen de orina y hay que hacer el urocultivo. En este punto debemos hacer la administración de esteroides porque no tenemos claro en qué momento vamos a interrumpir el embarazo y en lo más pronto posible hacer amniocentesis y cervicometría. Si el resultado de la amniocentesis es negativo, es decir, no hay infección intraamniótica, todos los consensos sugieren que hay que iniciar antibiótico-terapia profiláctica. Y esta antibiótico-terapia la hacemos a base de ampicilina, 1 gramo vía endovenosa cada 6 horas por 48 horas, y luego pasamos a la vía oral con amoxicilina y eritromicina. Si la amniocentesis en ese momento aparece positiva, debemos iniciar la antibiótico-terapia de amplio espectro. Y el protocolo sugiere que hay que administrar clindamicina, gentamicina en combinación con eritromicina, ¿ok? Esto es aproximadamente un lapso de 7 días. Hay que mantener a la paciente hospitalizada y hay que hacer el control cada 72 horas de los parámetros proinflamatorios. Ok, entonces si aparecen signos clínicos de corianionitis, hay que interrumpir el embarazo porque la paciente y el bebé se nos van a complicar. Pero si no aparecen signos de corianionitis, hay que tratar de hacer un manejo expectante por lo menos hasta la semana 34. Y este manejo lo vamos a tener que individualizar y todos los consensos dicen que hay que tratar de regionalizarlo, porque eso depende mucho del punto de corte de la sobrevida, o sea, de la edad gestacional de sobrevida de los neonatos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Eso es un punto determinante muchas veces para tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Pero lo que sí está más o menos claro en todos los consensos es que a pesar de que la amniocentesis dé un resultado negativo, hay que imponerle a la paciente una antibiótico-terapia profiláctica. En conclusión, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel local, a nivel de nuestra institución para el manejo con esas pacientes? Con lo que tenemos, pues.
a menos que la paciente refiera pérdida franca de líquido transvaginal con un Tarniel o Valsalva positivo, el diagnóstico de ruptura prematura de membrana debe plantearse en forma interrogada hasta que se pueda confirmar el diagnóstico. Cuando se pueda tomar muestra de líquido en fondo de saco, se deben hacer las siguientes pruebas: pH y cristalización, que debemos recordar que se hace directo de la secreción que haya en el fondo de saco. Si no vemos secreción y si no hay manera de tomar líquido de allí, la tira se coloca en el fondo de saco. Sí, no importa que no hay que colocarla en el fondo de saco porque mide pH, pero para la prueba de cristalización, recuerden que sí necesitamos, aunque sea una gotita de líquido, para poderla plasmar en la lámina. Luego tenemos la prueba de la creatinina. La prueba de creatinina, acuérdense que ahí sí hay que instilar los 3 cc de solución y luego retomarlos para poderlo mandar al laboratorio. Ok, y el otro estudio que tenemos es la beta-HCG, que recuerden que también se instilan los 3 cc, se vuelven a extraer, se centrifugan y se envían al laboratorio, pero para esto nosotros tenemos que aclarar en nuestro medio si realmente el laboratorio va a poder procesar o determinar esa beta-HCG en ese sobrenadante y establecer nuestro propio punto de corte. Entonces, si aún haciendo estas pruebas hay dudas con el diagnóstico, se sugiere individualizar a la paciente para considerar amniocentesis. Recuerden que otro de los parámetros, aparte de la amniocentesis, es la cervicometría. Y debemos considerar que si estamos ante una paciente con antecedentes o con refiere pérdida de líquido, aunque no se evidencie, pero tenga un cervix corto o una tunelización, pues se debe considerar la toma de la muestra. Cuando no se pueda tomar líquido en fondo de saco, porque no hay, recuerden que se debe colocar la tira directamente en el fondo de saco para medir pH y luego instilar los 3 cc para tomar la creatinina. Si aún así, con estas 3 pruebas, hay dudas con el diagnóstico, se sugiere individualizar a la paciente para considerar amniocentesis. Recuerden que anteriormente hablamos de la cervicometría, si hay una paciente que refiere pérdida de líquido pero que no se evidencia y quizás hay un oligohidraño y quizás el cuello está corto o tiene alguna tunelización o funneling, pues es recomendable hacer la amniocentesis, por eso que hay que individualizar a la paciente. Cuando no se pueda tomar muestra de líquido en fondo de saco, igualito, recuerden colocar la tira de pH directo en el fondo de saco, luego para tomar la creatinina, instilar los 3 cc y luego aspirarlos para enviarlos al laboratorio. Y si aún así hay dudas con el diagnóstico, cuando no se pueda tomar el líquido, la muestra para la prueba de cristalización, igual se sugiere individualizar a la paciente para considerar la toma de muestra de la amniocentesis. Ok, otro de los objetivos que planteamos al inicio de esta conversatorio era que debíamos proponer temas de trabajos de investigación para poder profundizar en esta área de la RPM, cuyo diagnóstico realmente se nos hace extremadamente difícil, no solamente a nosotros, es a nivel internacional. Entonces, uno de los temas propuestos, determinación de pH y creatinina en fondo de saco vaginal, determinación de beta-HCG en pacientes con sospecha de RPM, y esto nos permitiría hacer un enlace con el laboratorio y establecer nuestro propio punto de corte, así como su especificidad y su sensibilidad. Manejo de las pacientes con sospecha de RPM en el hospital y, por supuesto, investigar la ruptura prematura de membranas y el resultado perinatal. El resultado perinatal para nosotros es fundamental y, sobre todo, tratar de establecer ese manejo, esa sobrevida que pueda tener un recién nacido pretérmino con resultado de una ruptura prematura de membrana en nuestras unidades de cuidados intensivos. Entonces, siempre orientar estos resultados de estos trabajos de investigación hacia las instancias que están implicadas en el manejo tanto de la madre con el bebé. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a la doctora María, excelente preparación y exposición de su caso clínico. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias a la doctora Livia Torres Fernández, quien hizo una excelente exposición acerca del tema de RPM, un tema bastante controversial en cuanto a su diagnóstico, su manejo, pero nos dio muchas luces acerca de qué debemos hacer con estas pacientes, qué métodos diagnósticos debemos emplear y sobre todo cuál vamos a emplear en nuestro medio. Muchísimas gracias y abrimos una ronda de preguntas
hagan las preguntas que tengan lugar, pues sus dudas, y podamos nosotros de alguna manera responder. Que realmente no está indicado en un sitio que hagas un lavado previo. De hecho, más bien eso te puede alterar si tú llegas a instilar otra cosa que no sea solución. Orientamos todo a que fuese multiparamétrica, o sea, que hicieran la prueba de pH, que trataran de hacer la creatinina, que trataran de hacer la nitracina, porque realmente ningún estudio dice lave primero y después tome la muestra. Claro, correcto. Aun cuando tú no veas secreción o qué tanta secreción debe haber allí para que tú determines que la muestra está contaminada. Porque muchas veces la paciente está sangrando, pero tú no ves el sangrado porque eso es microscópico. Exacto. O la secreción que está allí, que tú quieres, ese poquito de secreción, resulta que es semen. Y como tú sabes, o sea, no hay manera. ¿Me entiendes? Por eso es que debe ser multiparamétrica, no nos podemos quedar solamente con la creatinina, no solamente con el pH, debemos tratar de hacer todo lo que tengamos en la mano. Tienes que tomarle el pH, tienes que tomarle la beta-HCG, tienes que hacerle los marcadores bioquímicos, tienes que hacer la prueba de cristalización, ¿me entiendes? Porque como tú sabes realmente qué es un RPM si tú no estás viendo el líquido y las pruebas son inespecíficas. Tienes que tener un control, o sea, tú le vas a hacer eso, deberías hacerle eso, sobre todo porque estamos en un hospital académico, a todas las pacientes que tengan RPM, que se les vea la chorrera de líquido o que no, pero a todas las pacientes deberían hacerse las pruebas para tú poder tener una estandarización de tus estudios, de cada uno de ellos. Si ustedes aprenden a hacerlo, ustedes toman su muestra, se van un momentico y lo buscan los helechos. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no es limitante que eso esté metido allá, al contrario, yo creo que es mejor que esté metido allá, no vaya a ser que eso se pierda de ahí de la sala. Si eso se pierde, estamos fritos, no vamos a conseguir esos materiales. Pero si ustedes aprenden a hacerlo, ustedes se llevan la muestra para allá en la misma guardia, eso rapidito. En RPM, la agresividad no debe ser tanta. Yo lo acepto, yo era quien decía RPM, interrumpe, pero ya teniendo un poquito más de conocimiento y de la mente abierta, me he dado cuenta que en RPM no debe ser así. En RPM no debemos ser tan agresivos. Todo lo contrario, nosotros tenemos la oportunidad de una paciente con RPM de llevarla el mayor tiempo posible hasta las 34 semanas y ya después de allí, inclusive trabajos recientes determinan que inclusive pudiésemos darle mayor expectancia hasta cerca del término inclusive a una paciente con una RPM ya diagnosticada. Ahora, inclusive una paciente con infección intramniótica, que tenga una infección intramniótica diagnosticada por amniocentesis, puede permanecer en conducta expectante siempre y cuando no tenga corionitis clínica. Entonces, vean la cuestión, o sea que ya no solamente es decir, vamos a hacer un cultivo o vamos a hacer una amniocentesis y ya tenemos, mira, aquí está el diagnóstico. Vemos que si la glucosa le hacemos un gram, interrumpe. No debe ser así. Esa es una paciente que se le coloca la antibioticoterapia de amplio espectro y que en el caso específico de la antibioticoterapia, el esquema tradicional de gentamicina, clindamicina, gentamicina y eritromicina o acitromicina, que también se puede usar, o claritromicina, que también se puede usar, y el esquema alternativo, que es con una cefalosporina de tercera generación, que también lo plantean los estudios actuales, de utilizar la cefalosporina de tercera generación ya como parte del tratamiento, es decir, no como profilaxis, sino como tratamiento, perdón, de la infección intramniótica, siempre cubriendo la familia micoplasma, es decir, ureaplasma, clamidia, micoplasma, que son los gérmenes más frecuentemente aislados en las amniocentesis de este tipo de pacientes.
esa paciente podemos mantenerla en conducta expectante, inclusive hasta las 34 semanas, y ya estudios actuales refieren que podemos ir un poco más allá, inclusive llevarla lo más cerca del término posible. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de los estudios, sobre todo en Chile, está el doctor Kusanovich, que tiene tiempo en eso, ha realizado estudios internacionales, etcétera. Él refiere que en su país, en Chile, un recién nacido de 34 semanas tiene una sobrevida altísima, es decir, prácticamente todos se salvan. Entonces ellos tienen, y por eso yo referí cuando hablé ahorita, ellos tienen la seguridad que si ellos hacen un diagnóstico y las pruebas dan o tienen alguna duda, pero las pruebas lo orientan aquí a que es una RPM con corionitis, ellos interrumpen el embarazo y tienen la seguridad de que probablemente ese feto, ese recién nacido, va a sobrevivir. Pero en el caso de nosotros, siempre vamos a buscar un pero, aun cuando tengamos todas las pruebas positivas, porque interrumpir un embarazo a las 32, 33, 34 semanas es muy probablemente condenar a ese recién nacido a una muerte segura en nuestro medio, vamos a decirlo así. Entonces, por las condiciones. Entonces nosotros, aun cuando tengamos el diagnóstico en nuestros ojos, queremos no verlo para tratar de decir, oye, no, es que no, vamos a mantenerlo más, por esa misma inseguridad de la atención neonatal. Entonces, esta es una cosa muy compleja, porque no solamente se trata de hacer un diagnóstico certero, sino de tener a la mano en la institución un servicio de neonatología que tenga todas las condiciones para atender al recién nacido. Allí debemos sopesar dos cosas, por eso es que hay que individualizar cada caso. Tenemos el caso en el cual debemos sopesar la prematuridad sobre la infección, lo que es la sepsis neonatal. Entonces, hay que individualizar, porque tenemos casos en el cual la paciente, aun cuando tenga un cultivo positivo, de alguna manera podamos suministrarle los antibióticos de manera oportuna, adecuada, y podamos mantener un poco más ese embarazo para evitar o para, vamos a decir, esquivar las complicaciones de la prematuridad. Pero entonces tenemos otro problema. ¿Cuánto tiempo podemos esperar? Esperamos 1, 2 semanas. Entonces, por eso es que hay que ver cada caso de manera individual. Ahora, existe el otro caso en el cual tenemos a la paciente que tiene o no tiene infección o queremos es más bien evadir la infección e interrumpimos inmediatamente. Pero entonces esa que interrumpimos inmediatamente tiene el problema de la prematuridad. Por eso es que estamos en un dilema grandísimo. Muchas veces no sabemos qué hacer porque este tipo de pacientes, por eso es que yo pienso que la situación puntual está en dos factores. Uno, en hacer el diagnóstico preciso de RPM en las pacientes donde hay dudas de RPM. Y en segundo lugar es la atención neonatal. Si nosotros logramos, o si nuestra institución, nosotros logramos de alguna manera atender estos dos puntos y que se logre tener una atención un poquito normal, vamos a decirlo así, sin que sea algo de primer mundo. Y, o sea, nos ayudaría mucho a la mejora en la atención, en la sobrevida y todo lo que se relaciona con la RPM. Pero mientras no sea así, mire, por mucho que nosotros hagamos, vamos a tener siempre el inconveniente porque o nos agarra la prematuridad o nos agarra la infección, una de las dos. Entonces quedamos así como que, bueno, si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin nariz. Ya la amniocentesis es un procedimiento estándar, ve que inclusive el esquema que colocó la doctora Livia es el esquema estándar para el manejo del RPM y está la amniocentesis como punto cardinal. Inclusive, más de una amniocentesis. Hacemos una amniocentesis al principio, después una amniocentesis a los tantos días de tratamiento, creo que 7 días de tratamiento. O sea que es una cuestión que podemos hacer inclusive varias amniocentesis. También pudiésemos hacer amnioinfusión en caso que la paciente tenga
un cultivo negativo, tiene un índice de líquido amniótico bajo, cultivo negativo, nosotros a esa paciente le pudiésemos hacer amioinfusión para prolongar más el embarazo también. Entonces es una serie de cosas que podemos hacer para establecer el diagnóstico lo más certero posible y poder manejar a la paciente de la mejor manera, siempre pensando, e insisto, yo era del que decía que RPM había que sacar al muchacho, pero me he dado cuenta y acepto mi equivocación, yo estaba totalmente equivocado. En RPM lo que debemos hacer en la medida de lo posible es mantener el embarazo el mayor tiempo posible. En nuestro medio es más complicado y en nuestro medio lamentablemente muchas veces tengamos que decidir interrumpir el embarazo porque no hay esto, porque no hay un antibiótico, por ese tipo de cosas. Entonces, lamentablemente es así, bueno, y tenemos que vivir con eso, pues, pero tenemos que plantearnos las cosas como son e individualizar los casos, y lamentablemente habrán casos que no podamos darle expectancia, otros sí, eso dependerá de cada caso. Coreamnionitis clínica es criterio es de no expectancia, o sea, no hay que darle expectancia a una coreamnionitis clínica. Ahora, a una infección intraamniótica, sí. Tú diagnosticas una infección intraamniótica por líquido amniótico, por amniocentesis, y esa paciente, si no hay manifestaciones clínicas de coreamnionitis, usted le puede dar expectancia. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana 34. Eso es lo que dice el protocolo establecido. El protocolo establecido nos dice que una paciente con infección intraamniótica puede llevarse a expectancia o se lleva a expectancia con antibiótico-terapia durante 7 días. Allí se le quita, independientemente de la edad gestacional que tenga, pero nuestro objetivo es llevarla hasta la semana 34. Eso es lo que nos dice lo que está establecido. Ahora, estudios nuevos, recientes, de ese equipo de trabajo en Chile, ellos refieren que han ido más allá y le han dado a la paciente con infección intraamniótica más tiempo, inclusive semana 36, 37, pero colocando la antibiótico-terapia durante toda la expectancia y realizando amniocentesis posteriores, es decir, el día 7, si mal no recuerdo, ese fue el día que él mencionó, el día 7 de tratamiento se repite la amniocentesis, ¿ok? Y dependiendo del resultado de la amniocentesis, ellos mantienen la expectancia o no, y eso lo refieren así, pero se le puede dar la expectancia el mayor tiempo posible hasta llegar hasta el término, inclusive refirió hasta 37 semanas, pero eso por supuesto depende de cada caso. Depende de cada caso, pero lo que está establecido es que son 7 días de antibiótico. El esquema 2 para infección intraamniótica contempla el uso de cefalosporina de tercera generación. Entonces la cefalosporina de tercera tú la puedes mantener por más tiempo. Si tú inicias tratamiento con cefalosporina, tú puedes, por ejemplo, colocar la cefalosporina de tercera por 7 días y después dejarla con Longacef, por ejemplo, oral. Una diaria hasta que, oral, una vez al día hasta que interrumpas el embarazo. Esa es una mejor opción. Esa sería una mejor opción. Porque Clinda y Genta, la combinación de Clinda y Genta, ¿cómo la sustituyes vía oral? Tú le puedes colocar Clinda, y el gran negativo, ¿cómo lo cubre? Le vas a colocar una zinc, ahí pudiese jugar, le pudiese colocar amoxicilina clavulánico o el mismo Longacef hasta la interrupción, pudiese ser. Esa es una opción también, o sea, eso lo pudiésemos hacer. Lo que pasa es que, como muy bien dice la doctora, en nuestro medio es complicado darle una expectancia a una paciente por las condiciones de nuestro hospital.